Queridos vecinos, les debo dar la explicación porque la persona que iba a venir es don César Pérez, pero él está enfermo ahora y iban a venir en un momento los dos, y ahora se enfermó él y viene don Carlos Don. Yo debo darles a ustedes la explicación de quién es don Carlos Don, porque a lo mejor no lo conocen, entonces por eso les voy a decir. Don Carlos Don es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho, Universidad Carlos III de Madrid, magíster en Derecho, mención Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho Tributario, Universidad Adolfo Ibáñez. La tesis que él hizo de doctorado es la crisis civilizadora e ilustrada de la democracia. Él viene participando del año 2016 también en el equipo constituyente del proceso iniciado en ese año, en el 2016. Bueno, ahora los dejo con... Bueno, muy buenos días. Nada, primero agradecer a Roberto la oportunidad de poder conversar, para que podamos conversar sobre la importancia del momento que se ha abierto en este país, de poder volver a discutir sobre lo que es un texto constitucional, poder conversar sobre por qué es importante una constitución, también saber qué es una constitución para entender su importancia, y múltiples otros aspectos para tener algunos elementos de entender por qué en el mes de abril, que el plebiscito del 26 de abril, es tan relevante una participación masiva y, a mi juicio, un resultado que también que sea abrumador por el sí a una nueva constitución. Primero quisiera comenzar con una reflexión histórica para colocar en contexto lo importante de este momento. Miren, si usted revisa los cerca de 200 años de historia independiente de este país, se va a encontrar básicamente que Chile ha tenido 3 constituciones relevantes. Una nacida en 1833, otra en 1925 y la actual que nos rige en 1980. Y en las 3 se dan 2 cuestiones que son coincidentes. La primera, que las 3 constituciones han sido impuestas por una élite dirigente a la mayoría. Y la segunda, en que en esas 3 constituciones usted observa que se diseña un marco de las instituciones políticas y económicas que favorece a unos pocos en desmedro de la mayoría. De hecho, según lo que quiero compartir con ustedes, la Constitución de 1980 no solamente sigue ese esquema, sino que diseña un modelo tremendamente abusivo. Y la segunda reflexión histórica es esta otra. En los 200 años de vida independiente ha existido lo que uno podría denominar como una especie de matrix del poder, una célula del poder que maneja en el fondo la vía republicana. Piense usted una mesa con 4 patas, y en esos 200 años de historia esa mesa del poder ha tenido 4 patas: el poder político, la clase económica o la burguesía industrial, los militares, y una 4ª pata que en esta crisis ha estado ausente. ¿Cuál es esa 4ª pata que de la mesa ustedes creen que ha estado ausente? ¿Quién no ha estado en esta crisis? El pueblo. La iglesia. La iglesia ha sido un poder relevante en este circuito del poder, en esta matrix del poder. Entonces, de esa perspectiva, el momento que se abre es tremendamente relevante porque en esa mesa hay una pata, hay un espacio para que sea ocupado. Y la oportunidad que se abre es que la ciudadanía que ha sido ante estos 200 años de historia postergada, excluida, que nos han convertido en espectadores sin poder, tengamos la oportunidad de incorporarnos en esa mesa del poder. Es decir, que esa 4ª pata de la mesa sea el poder de la ciudadanía.
Entonces, de ese punto de vista, uno puede ya apreciar la trascendencia, la importancia de lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre hasta ahora. Otra reflexión importante para ir entendiendo el contexto de relevancia de lo que se juega en el mes de abril es esta otra. Yo le pregunto a los que estamos acá reunidos, antes del 18 de octubre, y sigan sinceros si realmente me van a decir que sí. ¿Alguno de ustedes pensaba que se iba a generar un movimiento social, una convulsión social de esta envergadura? No. Nadie. Antes del 18 de octubre se hablaba de que era necesario cambiar una constitución, se hablaba del tema constitucional. Hasta antes del 18 de octubre, ¿qué es lo que se decía? Que hablar de constitución era fumar opio, que hablar de una nueva constitución no era un tema relevante, que la gente, los verdaderos problemas de la gente eran otros. Por lo tanto, la constitución ni siquiera estaba en la mesa. ¿Cuáles eran las prioridades de este gobierno antes del 18 de octubre? Volver al sistema tributario anterior, que beneficia al 1% más rico. Que de hecho lo podemos conversar si ustedes quieren y se lo explico para que aprecien la injusticia del sistema tributario más adelante. ¿Cuál era la prioridad? Reafirmar el sistema de AFP, ni hablar de un sistema de pensiones de reparto o más solidario. Esas eran las prioridades del gobierno. Entonces el 18 de octubre marca un cambio sobre estos tres puntos. Marca un cambio sobre la posibilidad de rediscutir el tablero del poder. Entonces, de ese punto de vista, ¿por qué es tan importante entonces el proceso constituyente? ¿Por qué es importante hablar de una constitución? Y acá nuevamente me quiero hacer cargo de otro punto. No sé si ustedes recordarán que hasta antes del 18 de octubre, todos señalaban que la constitución no era un tema relevante, que era un asunto que le interesa a los políticos, que no es un asunto que interesa a la ciudadanía y por lo tanto no hay que perder tiempo en ello. Pero me gustaría que me expliquen algo. Si esos mismos señalaban que la constitución no es un tema relevante, ¿por qué se han puesto tan nerviosos? ¿Por qué han empezado con una campaña del terror, del miedo, de que cambiar la constitución que tenemos nos va a llevar, y aparte que repiten siempre lo mismo, que ya me tiene harto, que nos va a transformar en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, cuestiones que no son así? ¿Por qué se han colgado tan nerviosos si no era un tema relevante? Es que la verdad las cosas es un tema muy relevante, y acá ya quiero entrar en materia. Primera cuestión, ¿qué es una constitución? Probablemente hay personas que cuando usted le tratan de explicar esta pregunta les va a dar una definición que les va a decir nada, y que es la típica definición del abogado, que me parece que aparte de una definición que es poco satisfactoria, deja, digamos, sin ninguna luz para distinguir cuál es una constitución buena, cuál es regular y cuál es mala. Normalmente un abogado le va a decir lo siguiente: mire señor, la constitución es la norma jurídica suprema del ordenamiento que regula determinados aspectos de la estructura del Estado, los derechos y libertades de los ciudadanos, por decir los más importantes. Pero quedamos las mismas. Porque con eso yo puedo decir, bueno, la constitución del 80 tiene todo eso, ¿por qué hay que cambiarla? Claro, cierto, si me quedo con esa definición, eso es cierto. Pero a mí lo que me gusta es mostrar lo que el contenido, las entrañas de la Constitución. La Constitución en el fondo es otra cosa. La Constitución es el pacto social más relevante que se puede dar a una comunidad. ¿Por qué? Porque en ese pacto organiza el poder de dominación social que entre los hombres se da por el solo hecho de vivir en sociedad. Me explico. Una persona... Usted conoce la historia de Robinson Crusoe, ¿cierto? Una señora, un personaje que quedó solo en una isla. ¿Robinson Crusoe tenía necesidad de una constitución? No, estaba solo, no tenía problema con nadie, consigo mismo quizás, ¿cierto? Pero los problemas comenzaron cuando llega otro señor que se llama Viernes, pues ahí tiene que relacionarse con otro. Entonces el punto que quiero ir es el siguiente. Cuando se vive en sociedad, surgen problemas, porque vivir con otros o con muchos da lugar a que surjan dos cuestiones que hay que responder. Primero, es necesario reglas de convivencia, ¿no? Hasta en la familia necesitamos reglas de convivencia, ¿no? Para que nos llevemos más o menos bien, entre los vecinos, etc. Entonces la primera pregunta es la siguiente: ¿quién va a fijar esas reglas de convivencia? ¿Uno solo? ¿Unos pocos? La comunidad. Que son mejores porque
entienden que tienen más prestigio, tienen más plata, o son de sangre azul, o todos. Entonces, la primera cuestión es definir el tipo de institución política, el tipo de gobierno que va a fijar esas reglas. Esa es la primera cuestión. Por lo tanto, lo primero que resuelve una constitución es el tipo de gobierno. Y la segunda cuestión es otro poder que surge por el hecho de vivir en sociedad, que es el poder económico. Cuando se vive en sociedad, por distintas razones, hay unos... Hola. ¿No me puedes sacar? ¿Ahí o no? ¿Se escucha? ¿Se escucha mucho? ¿Sí? Bueno. Decía que el otro poder es el poder económico, porque en una comunidad, por distintas razones, hay unos pocos que van a poseer los bienes, los recursos, los medios de producción. Y una gran mayoría que lo único que tiene es su fuerza de trabajo para poder acceder a esos medios y poder desarrollar sus vías, de subsistir a poder realizar otras cosas. Entonces, ese poder económico le da a los que tienen los medios de producción el poder de imponerle condiciones a otros, ¿cierto? Usted cuando va al trabajo decide libremente sus condiciones, no, ¿cierto? Entonces, ese poder de dominación, el económico, también la Constitución tiene ese cargo para regularlo de un modo de manera que la sociedad en su conjunto sea la expresión de un modo equitativo, justo de vida. Entonces, el problema que tenemos es que en la Constitución de 1980, esas dos cuestiones, el poder político y económico, está regulado de un modo que es profundamente injusto, severamente injusto. Y eso da lugar a que una de las consignas más repetidas en las marchas, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es el cartel que más se ha repetido? No más abusos. Porque la manera como está distribuido ese poder político y económico es tan desigual, tan asimétrico, que hace que, por ejemplo, el 1% de la población, acá les voy a dar un dato de la Fundación Sol, el 1% de la población concentra el 33% de la riqueza que todos los chilenos generamos en un año. El 33%. ¿Saben a cuánto asienta? ¿Sí? Ya. Ahora sí, les voy a dar la cifra en número. ¿Saben cuánto es la riqueza que produce el país en un año? 260.000 millones de dólares. ¿Qué significa la estadística que les he dado? Que el 1% son 18.000 personas. No, 180.000 personas. 180.000 personas en este país concentran 78.000 millones de dólares. En otros países, ese nivel de concentración no llega a ese nivel. Por ejemplo, en Holanda es el 6%. En España el 9%. En Estados Unidos, que supuestamente es el país ultracapitalista, no alcanza ni el 15%. Entonces tenemos un 1% que concentra ese nivel de riqueza. Y si ese dato no les parece suficientemente sorprendente, les voy a dar otro más. El 0,01% de la población en Chile, 1.800 personas, concentran el 12% de la riqueza. Es decir, 26.000 millones de dólares, o perciben anualmente un ingreso de 580 millones de pesos anuales. 1.800 personas. Entonces, ¿cuál es el efecto que ha producido? Que cuando se produce una acumulación del poder económico tan grosera como la que permite la Constitución de 1980, se produce otro efecto en cadena. Y es que la democracia se debilita, porque quien concentra el poder económico tiene el poder para fijar las reglas. ¿Qué pasó con la ley de pesca? La ley de pesca, que tiene prácticamente depredado nuestros mares, el congrio y la merluza está a punto, digamos, de extinguirse, fue dictada por un parlamento en que la ley fue dictada y pauteada por las empresas de pesca, por las 7 empresas de pesca que son dueñas del mar de Chile a perpetuidad. A perpetuidad. Entonces usted tiene un problema. Tiene un problema en que la Constitución permite concentrar el poder económico a ese nivel y con eso que unos pocos, unos privilegiados, dicten las reglas del juego. Entonces yo les pregunto, ¿en ese contexto hay espacio para el bien común? Claramente que no.
les voy a dar otro dato que es lapidario para ver la realidad de nuestro país, la realidad cierta. Este otro dato la da la OCDE, que es la organización que agrupa a los países desarrollados. Yo no sé por qué Chile está ahí, pero bueno, estamos ahí. Siempre me lo he preguntado. Y la OCDE, en el año 2014, dio a conocer informes sobre la desigualdad económica en Chile. Y este es el dato. El 10% de la población en Chile vive con ingresos equivalentes a países desarrollados como Noruega. O sea, el 10% de los chilenos vive como el estándar de un país desarrollado como Noruega o Suecia. El 90% de la población vive con ingresos equivalentes a los países más pobres de África, Costa de Marfil, Angola. De hecho, hagan el siguiente ejercicio. Metan su teléfono en algún momento cuando estén libres. Y hay una foto que hizo muy famosa en el 2012, una foto aérea en Santiago, que mostraba las áreas verdes en Vitacura y las áreas verdes en la comuna de La Granja. En Vitacura usted ve áreas verdes de barrios como ve en cualquier capital europea, de cualquier ciudad, cualquier barrio de clase media. Y cuando usted ve la foto ahora en La Granja, ve una foto como cualquier pueblo de África. Verdaderas chozas, puro tierral y ninguna área verde. Tiene dos países distintos en un mismo país y separados por menos de 10 kilómetros de distancia. Entonces, el punto es que algo va mal. Entonces la pregunta es, ¿de dónde surge el problema? Una parte importante es la Constitución. Y acá quiero detenerme para explicarlo esto con el mayor lujo de detalle de por qué la Constitución hay que cambiarla y por qué es un problema. La Constitución de 1980 tiene lo que nosotros denominamos 5 fusibles o 5 circuitos de la injusticia. Se los voy a nombrar y después los voy a ir analizando. El primer fusible de la injusticia es que nos impone un modelo de Estado, el famoso Estado subsidiario. Probablemente ustedes han escuchado esta expresión continuamente o frecuentemente en los medios de comunicación que se habla del Estado subsidiario que es un problema. Solo para adelantar, luego lo voy a explicar más a fondo. El Estado subsidiario lo que hace es que define que el mercado es el espacio en el que se decide todo lo relevante para la ciudadanía. Los bienes más básicos para la ciudadanía se definen en el mercado. Educación, salud, pensiones, vivienda, tipo de barrio en que vive, servicios, etc. Segundo circuito de la desigualdad. El derecho de propiedad y las libertades económicas como están reguladas en la Constitución están tan blindadas que sirven de verdaderos diques, vallas, para cualquier reforma que tienda a una mayor democracia política y económica. Tercer circuito de la injusticia. Bienes públicos relevantes para la vida, el agua y para el desarrollo económico, los recursos naturales, han sido privatizados. Cuarto, la Constitución se preocupa que materias políticas y económicas muy relevantes sean decididas por la minoría. Siempre acá hago una pausa. Esto es una de las cosas más locas de la Constitución porque muestra su esquizofrenia. El artículo 4 de la Constitución dice con bombo y platillos que Chile es una república democrática. ¿Y qué es lo propio de la democracia? Que la mayoría decida, ¿o no? Pues bien, la Constitución, artículos más adelante, entrega materias económicas y políticas a la minoría. ¿Y cómo? Porque dice que esas materias, para reformarlas, usted requiere el 58% o el 66%. Es decir, la minoría tiene un derecho a veto. ¿Qué pasó hace 3 días con el agua en el Parlamento? 12 votos decidieron que el agua no fuera bien nacional de uso público. Circunstancia que habían 24 votos a favor. Ahí tienen un ejemplo. Y quinto fusible de la injusticia. La Constitución de 1980 desconfía a los ciudadanos. Se nos niega el derecho básico de convocar a plebiscitos para decidir sobre asuntos relevantes para la nación. Por ejemplo, que seamos nosotros los que decidamos qué sistema de pensiones queremos, público, privado, de reparto, de ahorro individual, o que sea financiado solamente a través de impuestos. ¿Qué matriz energética queremos para luchar contra el cambio climático? O un plebiscito para decidir el tipo de pacto social que queremos. Ese derecho se nos estaba negado. De hecho, hubo que hacer una reforma constitucional para que podamos decidir algo tan básico sobre el pacto social que queremos. En el fondo, la Constitución, en este punto, nos transforma en espectadores sin poder.
vamos punto por punto. Estado subsidiario. ¿Cuál es el problema del Estado subsidiario? Es el siguiente. El Estado subsidiario significa que nuestro modelo no distingue, más bien, este modelo significa que toda actividad de producción de bienes y servicios la entiende que es una actividad económica que debe ser regulada por el mercado. Y no distingue. Le da el mismo tratamiento desde que usted va a comprar pan, como qué tipo de educación le entrega a sus hijos, de calidad estoy hablando, o de salud o de pensiones. Lo que hace este modelo es que esos derechos básicos, usted va a poder acceder a ellos según cuánta plata tiene en el bolsillo. Por lo tanto, derechos básicos como educación, salud y pensión va a depender de cuánto puede pagar. Por lo tanto, va a haber educación de primera calidad, de segunda clase, tercera, cuarta, quinta, séptima y así hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Genera segregación, genera separación, genera enfrentamiento, desigualdad entre los ciudadanos. Nos transforma en consumidores, no en ciudadanos. Los consumidores rivalizan entre sí, los ciudadanos se sienten de algún modo igualados entre sí porque acceden a derechos básicos similares y en bienes públicos relevantes como educación, salud y pensiones. En el fondo, el Estado subsidiario lo que hace es entregar exclusivamente a los privados y al mercado la decisión de qué tipo de bienes y de derechos pueden acceder los ciudadanos, dependiendo de cuánto pueden pagar por ellos. Es decir, la capacidad de pago. Y ese modelo es profundamente injusto, porque nadie decide en qué cuna socioeconómica nació. Eso lo decide la suerte. Nadie decide el tipo de oportunidad al cual pudo acceder, porque eso depende incluso de cuestiones tan básicas como la familia que le tocó, el barrio que le tocó y el tipo de servicios que el Estado le entregó. Cuestiones profundamente arbitrarias. El derecho a propiedad. Acá voy con cuidado porque acá se ha propagado mucha cuestión del miedo de decir, ustedes quieren terminar con la propiedad y van a venir a confiscar las cosas que me ha costado ganar. No, nada más lejos que eso. Déjenme explicarlo. En una parte muy minúscula, el derecho a propiedad, si es una garantía, tiene que ser un derecho fundamental. ¿En qué punto? En que se le garantiza a usted que puede conservar sus medios materiales de vida para no solamente sobrevivir, sino también para desarrollarse. Pero hay una parte de la propiedad que es tremendamente peligrosa, que es aquella que permite concentrar mayor y mayor riqueza y por lo tanto mayor y mayor poder. Poder para influir en el poder político, como lo que actualmente ocurre. Entonces, lo que ocurre es que la propiedad está regulada en Chile de una manera muy anómala. ¿Ustedes saben cuántos párrafos tiene el derecho de propiedad en nuestra Constitución? 9. ¿Saben cuántos párrafos tenía el derecho de propiedad en la Constitución de 1925? Un párrafo con 2 líneas. La Constitución española, italiana, francesa, alemana, para dar otro ejemplo, no decir que estoy hablando de Cuba y Venezuela, ¿cierto? Estoy hablando de países desarrollados, con estados de bienestar europeos. El derecho de propiedad tiene 2 líneas, porque se entiende algo que es muy básico. La propiedad, si no está contenida, es un peligro, porque permite al final que unos pocos decidan las reglas del juego para todos. Entonces, esto ha dado lugar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que no me canso de citarlo, para aterrizar este tipo de cosas y explicar por qué la propiedad como está regulada en nuestro país es un problema y un serio obstáculo para las demandas sociales que pide la ciudadanía. Miren, el año 2002, en el gobierno de Ricardo Lagos, se presentó el proyecto de ley del auge. Todos conocemos lo que es el auge, ¿cierto? Ya. El auge original, cuando ingresó al Parlamento, era tremendamente más radical y más revolucionario, créanme, que el que salió después del Parlamento. Y el ejemplo que quiero dar respecto al problema de la propiedad es el siguiente. En el proyecto original del auge se señalaba que para financiarlo se le iba a sacar un 0,6% a los cotizantes de ISAPRE, que ahí está la gente que gana más dinero en este país. El 20% de los trabajadores está en la ISAPRE, por lo tanto los mayores recursos están en la ISAPRE. Entonces dijo algo muy obvio: oiga, que los que tienen más contribuyan para ayudar
a la gente más desposeída, que son fundamentalmente los niños, la gente de tercera edad y la gente, digamos, que está en precariedad económica, para que con ese 0,6% que le sacamos a los cotizantes de ISAPRES vaya un fondo común que financie el auge para la gente, digamos, más desaventajada. ¿Saben lo que dijo la derecha de ese entonces? Búsquenlo. De hecho, yo acá en la presentación siempre lo muestro, rescaté varias cosas de internet del año 2002. La derecha dijo lo siguiente, le dijo: señor Lagos, no siga por ese camino, porque quitarle un porcentaje a los afiliados de ISAPRES es expropiatorio, está afectando a la propiedad. En el fondo, lo que cuestionó la derecha era que la Constitución no permite transferir riqueza a los más desposeídos por razones de solidaridad. Y el señor Lagos tuvo que echar marcha atrás. ¿Y sabe cómo se financió el auge? De la manera más injusta, subiendo el IVA. Pasó del 16% al 19% y todavía estamos pegados en el 19%. El IVA es el impuesto más injusto, porque grava a todos por igual. De la persona que con su pensión básica solidaria pagar el PAN, pensión básica está en 130 lucas, tiene que pagar 19% del IVA. Versus una persona que gana 5 millones de pesos, que el IVA es una fracción minúscula. Por eso es injusto. Entonces el problema que tenemos en ese ejemplo es el siguiente. ¿Ustedes saben cuántas veces la Constitución utiliza la palabra solidaridad? 0. La solidaridad no se menciona en ninguna línea de la Constitución de 1980. ¿Qué significa eso? Que para la Constitución actual la solidaridad no es un valor relevante. El único valor relevante es proteger la propiedad a ultranza, aun cuando sea una persona que tenga 100.000 millones de dólares y no se le pueda sacar nada porque eso es expropiatorio. Por lo tanto, la propiedad se transforma en una valla para proteger los derechos de los privilegiados. Cuestión que no existe en ninguna parte del mundo. En cualquier parte del mundo las transferencias en base a solidaridad son razonables, son lógicas, pero en nuestro país nos han lavado el cerebro de que eso es contrario a la propiedad y por lo tanto nos va a llevar a Corea del Norte y todas esas, perdón la expresión, pelotudeces, digamos, que dicen. Otro circuito, los recursos naturales y el agua. Esto me parece súper interesante. Ustedes saben que la Constitución entrega el agua y los recursos naturales a los privados. Y acá voy a detener un momento. Vamos con el agua. Petorca. ¿Saben lo que está ocurriendo en Petorca, cierto? Sequía. ¿Ustedes me creerían que en una parte esa sequía es artificial? Es verdad que ha llovido poco, ¿cierto? Pero hay una parte que es causada por la Constitución. Me explico. La Constitución regula el agua del siguiente modo. Dice que cualquier persona puede ir a la dirección de agua y decir: mire, quiero constituir un derecho de aprovechamiento de agua. Entonces tiene que ir hay que tener plata, obviamente, ingenieros, digamos, en geomensura, entonces que va con un plano y con las coordenadas y dice: mire, en todo este paño de terreno yo quiero constituir un derecho de aprovechamiento de agua. Y se hace un análisis formal y la primera cuestión que produce perplejidad: al entregársele el derecho de agua, el Estado se lo entrega de manera gratuita. El agua se entrega a los particulares gratuitamente. Es decir, el propietario de un fondo de paltos tiene derecho a constituir derecho de agua por 0 pesos. En circunstancias de desarrollar una actividad económica que le va a generar grandes ingresos por millones de dólares. Y si eso no fuera suficiente, les voy a dar otro dato que genera más perplejidad. Esos derechos de agua se lo entregan a perpetuidad por toda la vida. O sea, una riqueza que es colectiva se la entregan gratuitamente y por toda la vida. Otra cosa más, si eso no fuese suficiente. Otra cosa más si no fuera suficiente. Cuando se produce sequía, lo más básico es que el Estado pueda ir a entregar agua, ¿cierto?, a la ciudadanía, porque a la gente, porque con eso uno vive. El sujeto no puede, una persona no puede sobrevivir con más de 3 días sin tomar agua.
¿Y saben lo que tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que ir a comprarle el agua al privado, al precio que le fija. El Estado no tiene la facultad ni para quitarle ese derecho de agua, ni para decirle, oiga, usted tiene que primero utilizar el agua para consumo humano, después para consumo animal, después para el cultivo, y así vamos siguiendo. El Estado no tiene esas facultades. Antes las tenía, en el año 1967 con la reforma agraria, pero el gobierno militar le quitó todas esas facultades al Estado. Qué cosa más rara, ¿no? Y entonces el Estado al final tiene que ir a comprarle el agua. Y otro elemento más, y para que se enojen, para que se indignen, para cuando entren a la caseta el mes de abril voten con seguridad. Uno puede ir a constituir derechos de agua y el papelito lo guardamos en el cajón. No uso el agua y vamos guardando papelito en el cajón. Entonces alguien me podría preguntar, y bueno, ¿y para qué guardan tantos papeles en el cajón? Ah, porque el derecho de agua se transforma en un instrumento de especulación. Es decir, yo puedo transformar en un especulador del agua. Entonces cuando hay sequía, le digo al Estado, yo tengo agua, se la vendo a tanto. Es decir, a usted le entregó un derecho de agua gratuitamente, a perpetuidad, pero es para que lo utilice, no para que especule. Bueno, la Constitución permite que se especule con el agua. Recursos naturales, minería, la misma cosa. La Constitución permite que los particulares puedan constituir concesiones mineras prácticamente de manera gratuita y a perpetuidad. Y también se transforma en un instrumento de especulación. Vamos acumulando ahora papel en el otro cajón del escritorio. Este era para agua y este le colocamos el letrero de recursos mineros. Entonces vamos acumulando papeles de concesión de minería. Y no los exploto. Y el Estado no me puede castigar si no los exploto. ¿Y saben por qué lo hacen? Y está ocurriendo. Porque quien tiene la concesión minera es dueño del subsuelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega un ingenuo a comprar la tierra superficial y empieza a hacer labores para construir, al otro día aparece el señor que tiene la concesión minera y le dice, oiga, yo soy dueño del subsuelo, págame un peaje para que pueda construir. Y está ocurriendo con el Estado, búsquelo en internet. Esto es un caso real, acaba de comenzar hace 5 meses en Puerto Montt. Lo siguiente, la Municipalidad de Puerto Montt inició las obras de embellecimiento de la plaza. Bueno, cuestión que siempre ocurre en las municipalidades, yo no entiendo por qué, pero siempre la plaza, bueno, está bien. Y después se comienza por cambiar la fuente de agua. Bueno, también yo no sé por qué siempre comienza con la fuente. Bueno, y la municipalidad entró a picar, a cambiar la fuente, y a los 3 días después aparece un señor en la Municipalidad de Puerto Montt y le dice, oiga, yo soy dueño, y escúchenme bien, soy dueño de todo el subsuelo del centro de Puerto Montt. Todo el subsuelo del centro de Puerto Montt. Y por lo tanto el señor le está cobrando peaje al municipio para poder hacer algo que beneficia a todos los vecinos y a toda la gente, embellecer la plaza. Eso lo permite la Constitución. En buenas cuentas, ¿qué ocurre con la propiedad de nuestra Constitución? La establece como un verdadero poder de extorsión. Un poder de extorsión al interés público. Eso no es aceptable, creo yo. Ya le hablé del poder de la minoría. Entonces, si uno sentara la Constitución al banquillo de los acusados, ¿cuál sería el veredicto? Culpable. Y yo creo que de los 4 cargos por los cuales sería culpable sería lo siguiente. Primero, organiza y distribuye de una manera muy desigual el poder político y económico. Y claramente que la historia muestra algo que es una verdad absoluta. Que cada vez que hay una desigualdad tan grande, hay espacio solamente para el abuso. El abuso en la... ¿Qué pasó con el papel confort? ¿Se recuerda? Salió una noticia súper importante. Salió la sentencia por la colusión de papel confort durante años. ¿Y qué dijo el presidente de la CMPC, del dueño del tema del papel confort? Al único que atinó fue decir, me siento avergonzado de la sentencia, peor que eso creo yo, ¿no? Segundo cargo por el cual es culpable la Constitución. Defiende un modelo de Estado subsidiario en la que los ciudadanos no son ciudadanos, sino que son consumidores y solamente pueden acceder a los derechos que se puede pagar. Eso es tremendamente injusto.
hay derechos que son básicos, esenciales para una base de decencia, para una sociedad decente, como educación, vivienda, pensiones y salud. Y eso depende de lo que se puede pagar. Por lo tanto, este modelo castiga la pobreza, la transforma en un pecado. Usted es pobre porque cometió un pecado de ser pobre. ¿Y cómo lo castiga? A los barrios que puede acceder, ¿cuáles son? Los más alejados del centro donde están los servicios de la ciudad. Para acceder tiene que tomar varias locomoción y pagar pasaje. No tiene espacios de esparcimiento. En las poblaciones que se construyen hay cines, hay bibliotecas, hay lugares en que se puede ir, digamos, a actividades culturales. No, ninguna. La única actividad o es estar en la calle asándose de calor en verano o estar, digamos, en las viviendas indecentes que construye el Estado. Eso es violencia. Eso también es violencia. No solamente es violencia lo que se muestra de la natural rabia durante lanzar una piedra u otras cosas, pero hay una violencia que es diaria, invisible y bastante más lacerante en el alma de la gente, que es la violencia de hacerlo sentir culpable por no tener recursos, como si uno decidiera dónde vivir, como uno decidiera en qué familia nació, en qué posición socioeconómica nació. Nadie es responsable de eso, y nadie es responsable de que por partir en el escalón más bajo de la escala social sea más culpable que las oportunidades que puede exhibir es una educación de porquería y una salud indecente. Pero el modelo se preocupa de hacerlo sentir culpable. El modelo se preocupa de enaltecer como un ejemplo a seguir, el trabajar 20 horas, tener 2 trabajos, sacarse la mugre, como si eso fuera un modelo. Al contrario, deberíamos indignarnos que eso sea así. No debiera ser así. Nos han acostumbrado a que lo anormal sea normal. Y eso es lo que produce el Estado subsidiario. Hacernos sentir culpable porque no tengo plata para darle una mejor educación a mi hijo. No darle una mejor salud a mi familia. No tener plata para poder operarme. Tercer cargo que es culpable. Derechos básicos de ciudadanía son transformados en mercancías, no en derechos. Por eso hay tanta violencia. La gente no se reconoce como iguales, no se ve como un ciudadano, se ve como un consumidor que se enfrenta con otro porque el otro tiene más dinero para hacer algo mejor. Por eso no hay cohesión social, por eso no hay paz social. La paz social no es ausencia de violencia. La paz social es un orden justo, que es una cuestión muy distinta. Y el cuarto cargo por el cual la Constitución es culpable es porque la condición de ciudadano es precarizada. Es precarizada tanto en lo económico como en lo político. Nos transforma en sujetos pobres materialmente y en espectadores sin poder. No tenemos la capacidad de decidir las reglas. Por lo tanto, lo que quiero decir, y con esto voy terminando la locución, es que la Constitución es un problema. Y probablemente quizás va a venir otra gente que les va a decir la siguiente falacia, que ya la están diciendo. Le van a decir, oiga, pero es que esta no es la Constitución de Pinochet, porque la Constitución fue firmada por el señor Lago. Esta Constitución ha sido reformada 200 veces. Déjenme salir al paso de esas 2 cosas que se recuerden de mí si alguna vez tiene otra persona que les diga eso. Primera cosa, es verdad, la Constitución tiene la firma del señor Lago, cometió un error tremendo, por el ego tan grande que tenía el señor Lago, ¿cierto? Que cuando uno hablaba con él, como siempre estaba levitando, mirándolo de arriba hacia abajo. Pero el problema es que si usted lee la Constitución con estas claves que yo he comentado brevemente, se va a dar cuenta que el circuito del poder ha permanecido intacto. El artículo que menos reformas, casi ninguna reforma ha tenido, ¿sabe cuál es? El que le hemos hablado. El del derecho a propiedad, el derecho sobre el agua, el derecho sobre los recursos mineros, el del derecho político, los poderes políticos que tenemos con ciudadanos, que todo eso está en el artículo 19. Ese artículo prácticamente no ha tenido reformas. Todo lo más se reformó, que es cosmético. Ya no hay senadores designados, importante, perfecto. Pero se preocuparon de que ese poder ahora esté en el Tribunal Constitucional. Que unos señores que nadie eligió decían que hay leyes que no nos gustaron y por lo tanto la anulamos. Pero el circuito del poder que me ha hablado, el circuito político y económico está intacto. Eso no se ha cambiado. Eso es original de la Constitución de Pinochet. Por lo tanto, que no los engañen con eso.
De manera que voy a ir terminando y dejar espacio naturalmente a preguntas y que conversemos. Solamente decir y animar que lo del mes de abril es tremendamente relevante, porque lo que nos estamos jugando es la posibilidad de discutir el tablero del poder. La Constitución, recuerden que es eso, es el tablero del poder, es la mesa, las cuatro patas, recuerden las cuatro patas. Ahí nos estamos jugando que esa cuarta pata seamos nosotros, seamos el poder de la ciudadanía, que tengamos la capacidad de influir en las reglas que nos rigen a todos y que de algún modo podamos influir en un Chile un poco más justo, quizás ya no para nosotros, pero sí yo pienso mucho en los que vienen detrás de nosotros, porque hay que tener una mirada de generosidad. Tendrá con un último recuerdo histórico. Recuérdense nuestros antepasados del año 1900. Antepasados nuestros que trabajaban en condiciones miserables, 18 horas, trabajo infantil, sueldo ni siquiera en dinero, les pagaban con fichas en las salitreras, huelgas que se reprimían a punta de balazos, con muertos, más de lo que hemos sufrido ahora. Ellos se jugaron el pellejo por los que venían atrás, lo otro era mejor, y se lograron conquistas, derechos laborales. Entonces hay que tener esa mirada generosa también, pensar que esto no solamente es por nosotros, es por los que vienen atrás, que partan de un escalón de más arriba y no de tan abajo. Muchas gracias por escucharme. ¿Cómo se llama usted? Oiga, Carlos. Primero, yo no soy de ningún partido político, me gusta escuchar todo. Igual que las religiones, tampoco le pertenezco a ninguna. Pero quiero saber una cosa, porque yo tengo amigos en el extranjero. Por ejemplo, el sistema de AFP en el extranjero, por ejemplo, en Australia, que tengo un amigo que vive muchos años en Australia, el sistema de AFP funcionó muy bien en Australia. Y él dice, ¿cómo acá en Chile no ha funcionado de la misma forma? Respondo por esa pregunta, después me hace la otra. Sí. Primero, yo no conozco la realidad de Australia, pero primero colocaría en tela de duda que el sistema de FP está en Australia, porque el sistema de FP básicamente se ha replicado en Latinoamérica. De hecho, está en Perú, en Colombia, en Argentina estuvo, y el gobierno de Kirchner tuvo la buena cabeza de cerrar la FP y que hace un sistema público. De hecho, las pensiones argentinas son más altas que acá en Chile, dicho sea de paso. Pero voy directamente por qué el sistema de FP en Chile no ha funcionado. Yo diría que son dos las razones. Primero, porque es un sistema que replica las desigualdades económicas que existen en nuestro país. ¿Por qué? Porque es un sistema que se basa en el ahorro individual. Es decir, es plata que va supuestamente a una cuenta de ahorro suya. Por lo tanto, la cantidad de plata que usted puede juntar va a depender de dos variables que usted nunca va a poder manejar. Primero, qué tipo de trabajo va a tener y por lo tanto los sueldos que va a tener. La posibilidad de negociar el sueldo en este país con el código del trabajo que tenemos, en que el trabajador individualmente tiene cero poder de negociación, la negociación colectiva prácticamente inexistente, la tasa de sindicalización en Chile es del 8%, por lo tanto las posibilidades de que exista un poder colectivo del trabajador para equiparar las condiciones y mejorar las condiciones del trabajo. Escuchaba a alguien que hablaba de Uruguay, a usted. Por ejemplo, en Uruguay la tasa de sindicalización es altísima, la negociación colectiva es del 90% de los trabajadores, por eso las condiciones son mejores en Uruguay que acá en Chile, hecho sea de paso. Pero volviendo al tema chileno, los sueldos son bajísimos. Dato de la Fundación Sol, el 50% de los trabajadores en Chile gana 300.000 pesos, el sueldo mínimo. El sueldo promedio en Chile, es 500.000 pesos. Por lo tanto, en el promedio hay gente que no solamente gana menos de 500.000 pesos, probablemente quizás gana menos de 300.000 pesos. Entonces usted encuentra con el siguiente: ¿qué posibilidad de ahorro? ¿Qué posibilidad hay que usted junte plata suficiente para pagarse una pensión digna con ese nivel de sueldo? Y segunda clave, el mercado del trabajo en Chile es precario. Las lagunas previsionales son muy comunes, porque la gente pierde el trabajo y la posibilidad de encontrar otro trabajo se va haciendo cada vez más difícil. Por lo tanto, los espacios en que usted no va a cotizar juegan en su contra. Bien.
Eso es un punto. Ya, ahora le voy a decir, yo creo lo que usted me está diciendo, pero lo que pasa es que, claro, porque si vamos a estar viendo, claro, allá funciona en otros estados, en otros países puede funcionar muy bien. Este sistema aquí no existe, porque le voy a poner un ejemplo. Mi amigo que vive en Australia, que funciona muy bien. ¿Sabe cuál es el sueldo mínimo de Australia? Por eso estoy hablando. Tienen un buen sueldo, que una cajetilla de cigarro, que aquí nos sale la más mínima, pucha, si compráis en la calle te va a salir lucas, y si compráis 1.300 pesos, 1.200 pesos un latino. Pero ya vale 35.000 pesos una cajetilla de cigarro, porque eso es el sueldo que ellos ganan. Entonces, ¿por qué se aplicó este sistema aquí en Chile que no corresponde al sueldo que nosotros ganamos? No corresponde. Usted sabe que el sistema de AFP se estableció en dictadura militar. La pregunta es la siguiente. ¿El sistema era tan bueno? ¿Por qué los militares no establecieron AFP en las Fuerzas Armadas? Porque ellos eso es lo que tienen, siempre tienen el poder y tienen que estar ganando la más plata que nosotros, que tienen eternidad. Como lo mismo que usted estaba diciendo, que la otra pregunta, ¿por qué fue a perpetuo el asunto del agua y no podría haber una cosa de sacar eso o no se puede hacer? Muy buena la pregunta porque me sirve para argumentar aún más de esta constitución injusta. Miren, en el último año de la administración de Bachelet se mandó un proyecto de ley en que lo que se buscaba era justamente restablecer la calidad del agua como bien nacional su público y reponer las facultades que tenía el Estado chileno en 1967 de la posibilidad de caducar, que no sé si se va a decir, la posibilidad de caducar, es decir, de terminar los derechos de agua y que volvieran al Estado. ¿Y sabe cuál fue la amenaza de la derecha? Dijo lo siguiente: oiga, es que eso es expropiatorio y por lo tanto si usted me expropia tiene que pagar por los derechos de agua y por lo tanto sería un coste económico inabordable. Y acá viene lo más alucinante. O sea, el Estado tendría que pagar por algo que entregó gratuitamente. O sea, ¿eso tiene alguna lógica? No tiene ninguna. Entonces, con la Constitución que tenemos, la posibilidad de recuperar los recursos naturales, el agua y los recursos mineros, es nula. No hay nada. Con la actual. Con la actual. Es que eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que digo. Y de hecho, quería darle un dato. En Australia, yo tengo una amiga que estaba viendo ya 5 años en Australia, el sueldo mínimo son $30 la hora. Sueldo mínimo. El sueldo mínimo acá en Chile, el sueldo hora en Chile es 1.200 pesos. Entonces ahí se explican las diferencias también. De hecho, hoy también puedo compartir en términos personales. Yo estuve viviendo casi 6 años en España y ahí uno puede percibir los distintos niveles de decencia de las cosas. Yo me atendía en la salud pública. El 90% de los españoles se atienden en la salud pública. Primera cosa, yo vivía en un barrio obrero de Madrid y iba al consultorio. Y lo bonito, ¿sabe qué era? Que en ese espacio coincidíamos todos, desde el profesional al pensionado y al que estaba probablemente en paro, cesante. Todos recibiendo la misma calidad, la misma atención de profesionales de alta calidad, profesionales que te atendían 20 minutos, te tocaban, te examinaban. Y otra cosa le comentaba a Roberto, ¿saben cuál es el medicamento más caro que alguna vez tuve que pagar en España? 12 euros, 1.500 pesos. ¿Por qué? Porque cuando tú ibas al doctor y te hacía el diagnóstico y tenías que tomar medicamentos, te imprimía un formulario. Y ese formulario te iba a la farmacia. Y acá otra cosa. En Europa las farmacias no están en manos de cadenas comerciales. No existen. La farmacia se le entrega a químicos farmacéuticos, se le entrega una licencia, el Estado le entrega una licencia para que la administre. Entonces cuando usted lleva ese formulario, los medicamentos están muy subsidiados por el Ministerio de Sanidad. De verdad que o bien le entregan el medicamento gratuito o a ese precio que le dije que es irrisorio. Y otro caso personal, de hecho acá está mi suegro, su hija, mi mujer, se tuvo que hacer una punción de médula para descartar que tuviera leucemia. La punción de médula acá le salía casi 5 millones de pesos. Allá, gratis. Y además ambulatoria, porque acá te hacen la factura porque te dicen que tienes que ir internado. Ahí ambulatoria. Le sacan la punción, 15 minutos, un par de analgésicos y para la casa. Es un hospital de especialidad. Lo otro, que me encantó lo que ayer dijo nuestro ministro de Salud, que el 60% de los registros está a favor y en forma positiva del COMPIN.
Voy a quedar sin vacunas. Bueno, yo creo que esa es la burla también que a la gente la tiene harta. Imbécil. ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hola, buenas. Yo soy parte de la Asamblea de Santa Inés. Igual tengo dos preguntas. La primera es que nos juntamos recién con un diputado por temas de una carretera que están construyendo para ir consiguiendo apoyos políticos. Él nos explicó que desde noviembre, que creo que es la votación de los delegados, en octubre ya queda con la hoja en blanco. El mismo órgano define cómo va a ser el proceso para generar la constitución. O sea, si participan los territorios, si se hacen cabildos territoriales para empezar a hacer las deliberaciones. ¿Qué tan real con la ley que crearon para hacer el plebiscito es esto? Porque yo conozco a los diputados y sé que... Oye, ¿le puedo preguntar una incidencia? ¿Quién es el diputado? Rodrigo González, ¿sí? Ya. No tengo lo que decir. Lo que dijo no es cierto. Y hay que ser súper honesto y franco y directo a la gente. De hecho, una cosa previa de haber comenzado, nosotros somos parte de un grupo de ciudadanos independientes. Acá estamos realmente, siempre decimos por la épica, o sea, somos gente que nació en la inquietud de tratar de copar la mayor cantidad de espacios, de informar por qué es relevante lo que está ocurriendo, y no estamos vinculados a ningún partido político ni nada de ello, sino que si hacemos política. Yo creo que todos somos políticos, es importante tenerlo presente, todos somos políticos, pero lo que está desprestigiado es ese tipo de política que se hace. Por lo tanto, en ese sentido, yo sí me declaro político en ese sentido, y en el sentido de que todos compartimos. Ahora, déjeme responder acá la pregunta del compañero. A ver, primera cosa que hay que decir fuerte y claro. La convención constitucional no es asamblea constituyente, y eso hay que decirlo fuerte y claro. ¿Por qué? Porque lo que define una asamblea constituyente es que se pueda constituir a sí misma, no puede nacer con limitaciones. ¿Qué es lo que ocurrió en este proceso? Nació con limitaciones de dos tipos, le voy a comentar. Uno, de contenido. Se dice que el órgano constituyente no va a poder revisar los tratados internacionales. Pero ¿sabe cuáles son? Eso lo metió la derecha. ¿Sabe cuáles tipos de tratados? Los que le interesan, los de libre comercio. Porque ese tratado de libre comercio nos ha generado problemas muy graves que podemos comentarlo más adelante. Porque eso va en la Asamblea Constituyente, por ejemplo, la cuestión de la cuestión del agua que se lo vinieron los españoles, y ahí se... Entre otras cosas que podemos conversar. Y además, otra cosa que también es realmente increíble. En la reforma que se aprobó, que permite este proceso, se establece la posibilidad de impugnar las decisiones del órgano constituyente a la Corte Suprema. O sea, ahí yo no entiendo. ¿O esto es un órgano constituyente o no? Porque un órgano constituyente no puede estar siendo revisadas sus decisiones por otro poder ya constituido. O sea, es una cuestión lógica. Entonces, primero hay que decir que no es asamblea constituyente porque no se puede dar todas las reglas de funcionamiento, como ocurrió en Bolivia. A mí me gusta mucho el modelo boliviano del 2009, que se pasa. Y lo segundo, con esas limitaciones no se puede dar lo que dice el diputado González. La convención constituyente va a nacer con un camino trazado. Y por lo tanto no es cierto que se puedan constituir asambleas territoriales o de alguna otra índole que puedan influir en el proceso constituyente. No es cierto. Si ocurren, van a tener una participación extrainstitucional y por lo tanto su influencia va a depender disculpen lo coloquial, de cuánta bola quieran darle el órgano constituyente a esas asambleas territoriales. Pero el proceso trazado se los niega. Por lo tanto, eso hay que ser fuerte y claro. Y también hay que ser fuerte y claro que ese diseño no está fijado en piedra. Y vuelvo al mes de abril. Yo soy un firme convencido que si en el mes de abril se logra un resultado abrumador, en la que la opción sí gane por un 75% a lo menos, y que el padrón electoral de participación sea de un 88%, que eran antes los niveles de participación de este país, eso sería una voz fuerte y clara para renegociar las condiciones. Una voz fuerte y clara para decir queremos asamblea constituyente. Por lo tanto, en el mes de abril también nos estamos jugando la posibilidad
de renegociar las condiciones que se fijaron en el mes de noviembre en un contexto de fragilidad, con militares afuera, con peligros de estado de sitio, etcétera, etcétera. Ahora tenemos una posibilidad muy cierta, con un gobierno muy debilitado, con un dígito de aprobación y con otro escenario, que si usted se le une esta voz fuerte y clara, se puede volver a reescribir las condiciones y que se dé lo que usted señala, que hay unas asambleas constituyentes territoriales y locales, regionales y una nacional. Y otra pregunta, ¿cuáles son los ejemplos más fuertes que tenemos en el mundo de lo que es lo óptimo? Porque realmente desde los territorios donde se vive la experiencia del diario vivir, pues no, y la ley de cuota, todo esto se rompe porque las etnias van a tener una representatividad dentro de su territorio. O sea, yo creo que la forma óptima de funcionar de una asamblea es a través de los territorios. No hay otra forma, y más hasta el mismo diputado hoy día en la conversación estaba hablando de otro tema y pasamos porque él mismo nos soltó cierta información que es necesaria, porque las conversaciones que se dan en la Cámara de Diputados, en el Senado, son cosas que la gente no las sigue tanto, y ahí está el alma de las cosas que hacen ellos, y el alma igual queda muy muy tapada, pero también son temas dentro de los temas judiciales, se ve cómo se van haciendo estas conversaciones. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos nosotros que podemos seguir? ¿Cuáles son los más fuertes que podemos estudiar? Porque siempre se toma como el tema venezolano como un ejemplo, pero la Asamblea Constituyente, esto nace hace cientos de años, y ¿dónde nos podemos fijar como una meta a seguir? O sé que todo esto tiene que ser propio y tiene que nacer aquí en Chile, con toda la idiosincrasia del chileno y todas las identidades que tiene Chile, pero ¿cómo nos puede guiar en temas de procesos, pasos? A mí me gusta mucho, si uno ve en Latinoamérica, desde la década del 90 hasta ahora, el 46% de las constituciones en América Latina surgió por Asamblea Constituyente. Es un dato súper relevante, porque uno sale al paso para decir que la Asamblea Constituyente no es fumar opio, sino que es una realidad muy presente y muy viva, que ha tenido lugar en momentos muy próximos en nuestro continente, en América Latina, punto uno. Y dentro de América Latina, a mí me gusta mucho el modelo boliviano del 2009, porque fue una auténtica asamblea constituyente. De hecho, esa asamblea se dio su propio reglamento de funcionamiento. Esa asamblea tuvo cerca de 500 miembros, pero además la asamblea tejió puentes de comunicación con bases territoriales, de manera que el debate constituyente se generaba no solamente, no se generaba un modo hermético dentro de la asamblea, sino que era permeable también con lo que estaba ocurriendo, digamos, a nivel de sociedad civil. Entonces, eso me parece un modelo a seguir, sin perjuicio, digamos, en las modulaciones propias en términos culturales, por cierto, y eso también implica aprovechar esta oportunidad de reconstruir el tejido social. O sea, yo creo que acá la oportunidad es volver a juntarnos, volver a organizarnos, generar plataformas sociales, territoriales, que puedan aportar en lo que sea el futuro órgano constituyente. Y el modelo boliviano también es interesante porque resolvió varias cuestiones que acá se ha hecho mucha hablar acá. Ustedes han escuchado hablar del famoso quórum del 2/3, ¿no? Sí. Ya. La primera cosa que quiero señalar que el quórum de los 2/3, si usted examina los procesos constituyentes en América Latina, es más o menos una regla general. Pero sí hay una cuestión que la resolvieron muy bien. Y es la siguiente. Porque la pregunta ha sido esta. ¿Qué pasa si no hay 2/3? ¿Cómo se resuelve esa discordia? Bueno, y en el reglamento de la Asamblea Constituyente de Bolivia se dijo lo siguiente. Bueno, primer paso, se forma una comisión mixta entre los delegados constituyentes de los distintos sectores para ver si llega a un acuerdo. Y si la comisión mixta no llega a un acuerdo, y les voy a hacer la pregunta a ustedes, a ver si llegan solos. ¿Quién es el último árbitro? El pueblo. Plebiscito. Que son lo que se llaman los plebiscitos de disensos constitucionales, que son muy comunes, son muy ordinarios, si no es nada del otro mundo. Por ejemplo, una experiencia plebiscitaria que, claro, tiene un tema cultural también, que uno tiene que tomarlo con matices. El ejemplo suizo. En Suiza usted sabe que semanalmente a los ciudadanos les llega el correo
constantemente citaciones a votar a plebiscito, de las materias más distintas de interés. Bueno, y los ciudadanos van decidiendo si participan en este plebiscito, en este no, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también hay una cuestión de volver a generar una cultura de implicancia en la cosa pública. Y esto yo creo es un primer paso. Y creo que una nueva constitución también deberá abrir esos puentes, que se nos entregue iniciativa popular de ley, que se nos entregue la posibilidad de hacer un seguimiento a los procedimientos legislativos, de poder influir de mejor manera en nuestros representantes. Y algo muy importante, tener plebiscito para dos cosas. Plebiscito, como dije hace un momento atrás, para decidir sobre asuntos relevantes para todos, y plebiscitos revocatorios. En Colombia, para no hablar de Venezuela, Colombia, no creo que nadie me va a decir que es un país marxista y todo lo que se dice, ¿cierto? Colombia. Colombia tiene plebiscitos revocatorios. ¿Qué significa eso? Que las autoridades que defraudan la confianza pública depositada en las elecciones pueden ser llevados a un plebiscito en que se les revoque el mandato y para la casa hay nuevas elecciones. Eso también son mecanismos para robustecer y hacer más efectiva la responsabilidad política, porque actualmente hay irresponsabilidad política. No hay ningún mecanismo por el cual quien lo hace mal o defrauda a la ciudadanía asuma consecuencias. Ni una. Cero consecuencias. Entonces yo creo que esta es una oportunidad en distintos frentes. El que tú hablabas de construir un proceso constituyente lo más participativo, pero también que el resultado de eso se proyecte, ¿cierto?, en la institucionalidad. Otra cosa, cortito.